Hola, ¿qué tal? Saludos y bendiciones a todos los hijos de esta casa, el tabernáculo, en Nacajuca, en Cunduacán, en Macultepec, y a todos los hermanos y amigos que se están conectando a esta transmisión. Te damos la bienvenida, te pedimos que te quedes con nosotros a lo largo de casi una hora, ¿verdad? Y yo sé que vas a ser bendecidos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de que se está haciendo tarde. ¿Tarde para qué? Yo quiero llevarte a Mateo 25, capítulo 25, del 1 al 3. Vamos a estarle dando lectura, perdón, del 1 al 13. ¿Por qué se hace tarde? Vamos a leer lo siguiente. Dice, entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la noche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias o prudentes, como viene en otras versiones, contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, ábrenos la puerta. Él le respondió, créame, no las conozco. Así que ustedes también deben de estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Un llamado que tenemos nosotros como iglesia es estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo que debemos de tener en cuenta. Si somos sabios y nos detenemos a ver las señales y los acontecimientos que se están dando a nuestro alrededor, todo está apuntando hacia que Jesucristo viene pronto por su iglesia y se hace tarde. ¿Tarde para qué? Para conseguir ese aceite. Una de las cualidades o características de 5 de las vírgenes es que ellas fueron prudentes, fueron sabias, es lo que nos indica la escritura, y tenían sus lámparas llenas. Muchos de nosotros sabemos que el aceite es tipo del Espíritu Santo, pero se requiere de aceite para poder, ¿verdad? Los que tenemos una lámpara o conocimos un quinqué, para que pudiera encenderse. Y la Biblia dice que nosotros somos luz en medio de este mundo que está en tinieblas, que está en ignorancia. Y hay algo que yo quiero que vayamos, si tienes una libreta, un lapicero y estás anotando, me gustaría que tú anotaras la definición de prudencia. De acuerdo al diccionario, prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan. Y fíjate bien, adecuar o modificar la conducta. Quiere decir entonces que las vírgenes necias o imprudentes tenían un problema. Precisamente eran negligentes. El tipo de persona que todo lo deja para después, todo lo posterga, ¿verdad? Pero ya no es tiempo, ¿verdad? Precisamente ya no hay tiempo para desperdiciarlo, ¿ok? Quiero terminar de leer, dice que debemos de adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Quiere decir que en nosotros Dios quiere, como sus hijos, formar el carácter previsor. ¿Qué es previsor? Quiero decirte lo que dice el diccionario, y previsor es una persona que piensa y prepara con antelación las cosas que hará
o necesitará. Y esta falta de prudencia, al no prever, al no prepararnos como iglesia, produce lamentablemente un gran perjuicio dentro del pueblo de Dios. Quiero llevarte a Hebreos capítulo 5. Vamos a darle lectura a partir del versículo 11. Capítulo 5, versículo 11. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Tú puedes tener la traducción Reina Valera. Y vamos a darle lectura a partir del versículo 11. Vamos a leer hasta el versículo 14. Y está hablando el apóstol Pablo y está haciendo un llamado a la iglesia a un crecimiento espiritual. Y él dice de la siguiente manera: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Y tal parece que no escuchan. Quiero repetir este versículo 11 porque es importante que Pablo está haciendo referencia a una iglesia a la cual ya se le había dado la enseñanza, ya se le había explicado, ya se le había exhortado, pero él le llama torpes espirituales. Cualquier persona se sentiría insultada, pero lamentablemente ellos no estaban produciendo el fruto esperado. Y dice nuevamente, a partir del versículo 11, nos gustaría decir mucho más sobre este tema. O sea que Pablo quería profundizar en el tema acerca del cual estaba hablando, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes, hace tanto, puede ser 20 años, 15 años, de 10 años, ¿sí? Es a lo que se refiere. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Voy un poco atrás en lo que acabo de leer y dice, necesitan que alguien vuelva a enseñarles. La versión Reina Valera dice, pero hay necesidad de volverles a enseñar. Fíjense, esta falta de prudencia, esta falta de preparación en la iglesia que Pablo encontró, ¿verdad? Fue un tropiezo en ese momento porque ellos no respondieron de la manera que en este caso el apóstol Pablo esperaba. Y lo que expresa el apóstol Pablo en Hebreos es que dentro de la congregación había personas de alto mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Personas que en lugar de ser ofertantes eran demandantes. Personas que ya debiendo haber aprendido a orar, había que ir a orar por ellos. Personas a las que les gustaba vivir de unción prestada. Aquí quiero hacer un pequeño corte y comentarte lo siguiente. Este tema de viviendo de la unción prestada ya fue ministrado y está a tu disposición en nuestro canal de YouTube. Pero fíjense que al prepararme para esto me encontré que el 26 de abril del 2015 hace 5 años y hoy es domingo 26 de abril del 2020, ¿verdad? Hace 5 años que Dios trajo esta palabra a ti, Casa del Tabernáculo. Ya Dios venía preparándonos, ¿verdad? Y no es casualidad, todo tiene su tiempo. Y a tiempo habló el Señor a nuestras vidas. Ahora, volviendo a este tipo de personas que les gustaba vivir de unción prestada, oren por mí, ¿verdad? Más o menos, evangelicen a mi familia por mí, yo no puedo hacerlo. Este tipo de gente que no desarrolla fe. Y la fe sabemos que viene por oír la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo dice en el versículo 11, porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan, ¿sí? Entonces, si la fe viene por el oír, ¿qué había pasado a ellos? No prestaban atención, estaban desenfocados, a lo mejor estaban como Marta, afanados y turbados, ¿verdad? En tantas ocupaciones, no tenían tiempo para escudriñar la palabra, no tenían tiempo para escuchar un mensaje, una predicación. Venían a la iglesia solo por venir
y se pierden, ¿verdad?, de lo que dice el Señor, que es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Dónde lo dice? Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38 afirman esto que les acabo de decir. Anótenlo ahí en su casa. Y entonces, al no escuchar con fe la palabra, esto lo llevaba a no saber qué hacer. A la persona que no escucha la palabra, no la escucha con atención, ¿sabes qué? Y la palabra es tipo del Espíritu Santo. La palabra de Dios es vida y es espíritu. Es ese aceite que nosotros necesitamos, ¿verdad? ¿Cómo va a estar la lámpara de esa persona si no tiene el aceite? Miren que no van a poder encender la lámpara, van a andar en tinieblas. Y es ese tipo de personas que en un determinado momento, en una situación difícil, en un problema, no sé qué hacer. Entonces, no hay aceite en sus lámparas. Cuando el Señor dice en el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y eso que te dije está en Juan 6:63. Lámpara es la palabra, Salmo 119:9. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Está en Juan 6:63. Aquí les está diciendo también el apóstol Pablo, debiendo ser ya maestros. Quiere decir que hijos estamos obligados a crecer espiritualmente. Tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es llegar a ser modelos, llegar a ser referentes para otras personas, para que otras personas puedan ser guiadas a los pies de Jesucristo a través de nuestro testimonio. Tenemos que modelar lo que predicamos. Ahora, quiero llevarte a Romanos 13:8. Vamos a buscarlo. Quiero leer a partir del versículo 8. Tú has escuchado allá afuera que mucha gente dice, ay, pues yo amo a Dios. Dice la Escritura que si amamos a Dios debemos de guardar sus mandamientos. Pero aquí en la Biblia que yo tengo en mis manos, la versión que yo tengo, a partir del versículo 8, tiene un subtítulo y dice que el amor cumple con los requisitos de Dios. Te repito, el amor cumple con los requisitos de Dios. Si yo digo amar a Dios, yo tengo que cumplir con los requisitos, con las instrucciones, con las demandas que Dios me pide. Ok. Entonces dice a partir del versículo 8, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Y todos vamos a decir, bueno, pues ya cumplimos, ya nos amamos, ¿verdad? Todos, sí, pero no es de acuerdo al amor, ¿verdad?, que nosotros conocemos, ese amor convenenciero, sino el amor que viene de Dios, porque dice, si aman a su prójimo, cumple con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, ¿sí? Fíjate bien, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Muchos estarán diciendo, ay, esos requisitos, ¿verdad?, tienen que ver con los 10 mandamientos. Pero si nosotros vamos al versículo 1 de este capítulo 13, fíjate bien, hay otros requisitos que tú y yo tenemos que cumplir porque Dios dice que no debamos a nadie nada. Y una de las cosas que a veces el pueblo de Dios o las personas estamos en deuda es cuando dice la Escritura, toda persona debe de someterse a las autoridades de gobierno. Pues toda autoridad proviene de Dios. ¿Cuántas personas hoy encontramos que están en contra de lo que el gobierno está haciendo? Estamos criticando, estamos cuestionando, pero no estamos cumpliendo el requisito que Dios nos pide de someternos. Número 2, Dios nos pide orar por nuestras autoridades, porque dice la Escritura que pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios, te gusten o no. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Hay autoridades naturales y hay autoridades espirituales, como el caso de las congregaciones, nuestros pastores, ¿verdad?, que son los que van a dar cuenta por el rebaño.
Y dice la Escritura a partir del versículo 3, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo, en este caso, algo malo, por supuesto que deberías de tener miedo, porque ellas tienen el poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener una conciencia limpia. Por esas mismas razones, también, dice el Señor, a través del apóstol Pablo, paguen sus impuestos. ¿Nos estamos preparando para la venida de Cristo, iglesia, o nos vamos endeudados? ¿Verdad? Dice, paguen sus impuestos, pues los funcionarios del gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Acuérdate que Jesucristo dijo claramente, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dice la Escritura, ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. A partir de ahí, entonces, podemos volver a leer lo que dice en el versículo 8, donde está el subtítulo que dice, el amor cumple con los requisitos de Dios. No deban a nadie nada, ¿sí?, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Nosotros hemos dado consejo a los hijos de esta casa que en los altares familiares busquemos la presencia del Señor en las relaciones. Dios quiere establecer relaciones de pacto en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios hay con falta de perdón? El diablo tomando ventaja a los hijos. Es un tiempo donde Dios habló y dijo que va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, pero nosotros tenemos que dar pasos de fe, iglesia, y hacer lo que nos toca hacer, y en este caso es soltar perdón, pedir perdón. Lo que tengamos que hacer, pongámonos a cuenta, dice el Señor. Entonces ya después dice, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos son semejantes y se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. Se hace tarde. Repito, esto es más urgente. Estoy leyendo el versículo 11, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día. Vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual, inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan en pensar en formas de complacer los malos deseos. Como padre, ¿qué clase de modelo estamos siendo para nuestros hijos? Hay padres que son de tropiezo aún para su propia familia. ¿Qué es un padre tropiezo? Es cuando a los hijos les dejamos un legado de ilegitimidad. ¿Cuántos padres han concebido hijos fuera del matrimonio? ¿Cuántos padres han dejado hijos desamparados, sin una pensión, sin el apellido? Les están dejando un legado de ilegitimidad. ¿Cuántos hijos no reconocidos, aún cuando se trata del matrimonio, verdad?
y se dejan desprotegidos. ¿Cuántas creyentes, personas que se congregan, siguen viviendo en unión libre? Ahorita me puede decir, ay pastora, está cerrado el registro civil, pero antes de la pandemia, ¿por qué no procuraste? Entiende, iglesia, que se hace tarde. Jesucristo viene. Una de las características que dijo el Señor de los últimos tiempos y estaba indicando las señales antes de su venida es que sería como en los días de Noé. La gente se ocupaba en otras cosas, se afanaba en otras cosas, pero no prestaba atención, no escuchaban a la voz de alerta que Dios estaba dando a través de Noé. Y llegado el tiempo del cumplimiento de que los juicios de Dios iban a venir sobre la tierra, Dios le dio la instrucción a Noé: entra tú y tu familia en el arca. 120 años predicando arrepentimiento hasta que Dios mismo selló la puerta. Y es cuando los juicios de Dios empiezan a caer sobre la tierra, cuando viene el diluvio, que entonces ya las personas con el agua al cuello gritaban: Noé, abre la puerta, pero ya era tarde. No seas padre o madre tropiezo. ¿Qué es una padre o una madre tropiezo? Aquellos que permitimos que nuestros hijos incluso pequen digitalmente. Y hay pecados cibernéticos hoy en día a través de las redes sociales, ¿verdad? Mira, a nuestros hijos les damos un celular y conéctalos al internet. Hijos, ellos pueden llegar a tener acceso a pornografía. Hay muchos hijos de nuestros, ¿verdad? Se están ofertando en el Face, están demandando la atención de otras personas, atención que nosotros como padres no estamos dando en casa. Hacen mal uso de las redes sociales, pero nosotros los padres es que no sabemos o no nos preparamos para vivir el tiempo que nos toca vivir, y los hijos tomando ventaja. Miren, hay hijos que incluso se comunican con sus compañeros, hijos de personas cristianas, con un lenguaje vulgar con sus amigos. ¿Qué testimonio estamos dando? Las vírgenes imprudentes o necias, como las llama la Escritura, fueron perezosas. Vamos a Proverbios 6. Quiero llevarte ahí porque a través de esta lección el Señor también nos hace una exhortación a nosotros como iglesia. Proverbios capítulo 6, a partir del versículo 6 al 8. Pero antes, yo quiero darte el significado de pereza, de holgazanería, incluso de necedad. Dice en este caso el significado bíblico de pereza, que procede del vocablo latino pigritia, que puede emplearse para nombrar a la desidia o la flojera que lleva a una persona a no poner empeño o a no desarrollar ciertas tareas que debería cumplir. Hay muchos padres déjalo ser. ¿Cuál es el padre déjalo ser, pastor? Ay, déjalo que haga. Ay, deja que se divierta. Ay, deja. Y cuando vienes a ver es demasiado tarde. Con el hijo no le ponen límites. Aquí en la iglesia yo siempre les hablo a las hijas: por favor no seas madre, sí, ya le dije, sí, ya, pero nunca ponemos límite a los hijos. Vuelvo a decirte, no ponemos empeño en desarrollar ciertas tareas que deberíamos cumplir en otros casos. Sin embargo, el sujeto tiene pereza porque privilegia su descanso o su ocio. Corregir cuesta trabajo y también es desgastante, pero el padre al hijo que ama lo corrige, lo disciplina, y Dios es un buen padre. Proverbios 6, del versículo 6, dice: tú, holgazán, aprende una lección. Y mira qué dice el Señor: aprende de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio, hazte prudente, hazte previsor. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano. ¿Y qué es lo que hacen? Juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Y dice en el versículo 11: entonces la pobreza te asaltará como un bandido, y la escasez te atacará como un ladrón armado. Dios dejó
toda su palabra para corregirnos y formarnos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos da instrucciones, nos da estatutos, nos da mandatos, nos da leyes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Él espera? Que tú y yo obedezcamos. Él puso límites, Él hizo separación, separó la luz de las tinieblas, el agua de la tierra, a la oveja del cabrito. Separemos lo bueno de lo malo. Hay quienes llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hacen de la luz tinieblas, dice la Escritura, y de las tinieblas luz. Por eso es importante, iglesia, que despertemos y que seamos sabios. Quiero darte otro ejemplo de sabiduría y vamos a Mateo, capítulo 7. Y te repito, iglesia, se acaba el tiempo. Dice la palabra de Dios que oremos de la siguiente manera: enséñanos a contar, Señor, nuestros días, de tal modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Por eso Pablo le preguntaba a los discípulos o a los creyentes de aquella iglesia: ¿cuánto tiempo tienen que debiendo ya ser maestros? ¿Sí? Hay necesidad de volverles a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y hablamos de la doctrina básica, que tiene que ver con el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, el bautismo. ¿Cuánta gente tiene tiempo de haber creído en el Señor, pero no ha bajado a las aguas del bautismo o no ha sido lleno del Espíritu Santo, verdad? Y el bautizo también tiene que ver con el compromiso de servir dentro de tu congregación. Pero eso sí, hay muchos que son directores técnicos. Quieren dirigir, ¿verdad? Pero sin servir, y eso no se puede. Mateo capítulo 7, repito, vamos a darle lectura, a partir del versículo 24, y Dios nos manda a edificar nuestra vida sobre un fundamento sólido, y ese fundamento sólido es Jesucristo. Él es la verdad absoluta. Tú y yo no podemos hacer a Dios mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice el 24, todo el que escucha, repite conmigo ahí donde estás en tu casa, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. No es solo el que escucha la enseñanza. Si vamos a Deuteronomio 28, dice que acontece que si oyes con atención la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra los mandamientos, hay una serie de bendiciones que van a venir a tu vida. Pero si no, va a suceder lo contrario. ¿Quieres bendición o maldición? Escoge pues tú, dice el Señor. Y yo te aconsejo, dice el Señor, que escojas por la vida. Amén. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Y estas son palabras de Jesús. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo. Y esto me recuerda a Noé en el diluvio, ¿verdad? Llovió para todos, pero los que no se prepararon, esa agua terminó ahogándolos. Pero en cambio Noé fue recompensado por la obra de sus manos, por su obediencia. Él estuvo a salvo, él estuvo resguardado por Dios. Lo que está en la mano de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Entonces, aunque llueva cántaros, suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, dice el Señor, es un necio. Quiere decir que las vírgenes sabían que tenían que tener la lámpara llena de aceite. Y a veces cantamos en la congregación, pon aceite a mi lámpara, Señor. Pero realmente estamos comprando ese aceite. Porque las vírgenes prudentes le dijeron a las imprudentes, vayan y compren. Proverbios 23 dice el Señor, compra la verdad por precio. La salvación sí es gratis. Pero si tú quieres adquirir la sabiduría de Dios, el conocimiento de la verdad de Dios, tú tienes que ir a una librería y comprar una Biblia. No te la van a regalar, no va a ser gratis, hijo.
hija, te va a costar tener que trasladarte a un lugar donde te enseñen, donde te disipulen. Tienes que servir, tienes que poner en práctica la palabra de Dios y esto va a ser sacrificio. Entonces, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, repito, es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones, los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Y muchos dicen, ay, ni Dios lo quiera, Dios no lo quiere. Pero depende cuál sea nuestra respuesta al escuchar la palabra de Dios. ¿Obedecemos o desobedecemos? Consecuencias de la obediencia son bendiciones. Consecuencias de la desobediencia, está claro en la palabra, son maldiciones, ¿verdad? Entonces, conociendo la palabra de Dios y la verdad de Dios, quiero llevarte a Juan capítulo 9, versículo 4. Y dice de la siguiente manera: debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. En medio de esta situación que estamos viviendo de confinamiento, ¿cuántas personas no han podido salir a trabajar? Están pasando por una situación muy difícil. Entonces, ¿pero qué sucede cuando hemos sido diligentes, cuando hemos puesto en práctica lo que Dios en su palabra nos ha enseñado? Yo te aseguro que va a haber una diferencia, porque Dios hace una diferencia entre quienes son su pueblo y quienes no lo son, sino lee el libro de Génesis, el libro de Éxodo y date cuenta cuando el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto y Dios envía la plaga. Había oscuridad en Egipto, pero había luz en Gosén, donde se encontraban los israelitas. ¿Sí? Había ranas y faltó el agua porque el agua se convirtió en sangre en Egipto porque fueron partes de las plagas. Pero mira la casa de las personas que hicieron lo que tenían que hacer, que Dios le pidió. Vamos a la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Dice la Biblia que el ángel de la muerte pasó, pero la casa de los hijos de Dios fue resguardada. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir lo que dice Juan 9:4 y dice, debemos llevar a cabo, ¿cuándo? Mañana, pasado, después. No, dice, cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. ¿Cuántos padres por estar afanados en su trabajo no tenían la oportunidad de reunirse con los hijos a hacer un altar? En lugar de estar estresado, en lugar de estar preocupado, el Señor espera que tú te inclines y ores y clames a Él juntamente con tu familia. Son tiempos para buscar el rostro del Señor. Son tiempos para buscar el rostro de Dios en familia, para que levantemos un altar de adoración al Señor. Pero esa adoración tiene que ir acompañada de la obediencia. Ponle límites, hijo, hija, al pecado. Ponle fecha a ese matrimonio. Ponle límites a la situación de tu hijo. No permitas que el diablo siga tomando ventaja. Desarrolla fe. Escucha con atención la palabra. Escucha con atención la palabra. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Ese espíritu penetra hasta partir el alma del espíritu. Y esto quiere decir que Dios quiere que tú y yo caminemos gobernando nuestras emociones, obedeciendo su palabra. Obedeciendo a la voz de Dios, no importando a veces que la instrucción duela, hijo, hija. Dios demandó a Abraham un sacrificio. Ese sacrificio era su hijo Isaac en el altar. Muchos tendremos que ponerle límites a nuestros hijos cuando no han querido obedecer. No es fácil castigar a un hijo, pero es necesario. Porque el padre que no corrige, dice la escritura, que no ama. ¿Y qué es lo que hace? Expone a su propio hijo al infierno. Por eso, si amamos, tenemos que cumplir los requisitos de Dios. Iglesia, quiero llevarte
a Mateo capítulo 7. Vamos a darle lectura a partir del versículo 13 en adelante hasta el 14. Y es cuando habla el Señor Jesucristo acerca de la puerta angosta. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta, dice, es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino nos está indicando el Señor que es muy difícil y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Tal vez lo que Dios te pida, ¿verdad? Te demande sacrificio, pero el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Vamos a repetir, y yo creo que es necesario, Juan 9:4, y si es necesario que lo aprendamos, vamos a aprenderlo. Dice que debemos llevar a cabo cuanto antes la tarea que nos encargó el que nos envió. Una de las cosas que sucedió con las vírgenes imprudentes o las damas de honor necias es que cuando fueron y salieron corriendo a comprar el aceite, porque ya se escuchaba que venía el esposo, cuando regresaron ya era demasiado tarde. Por eso debemos de ser diligentes. Llevemos a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. ¿Quién nos envió? Nuestro Señor Jesucristo. Tu vida y la mía en esta tierra tiene un propósito. Pronto viene la noche cuando ya nadie puede trabajar. Pero el versículo 5 termina diciendo Jesús, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no va a andar en tinieblas. Necesitamos ponerle aceite a la lámpara y la lámpara, dice el Señor, no se esconde debajo de una mesa, sino se pone encima para que alumbre. Tu vida y mi vida tiene que ser de testimonios para otros. ¿Cuánta gente predica sin el compromiso, ¿sí?, de reflejar la vida que Dios nos demanda en su palabra? Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Así que yo te invito a que en esta hora, ahí donde tú estás, inclines tu rostro, cierres tus ojos. Si puedes arrodillarte ahí en la sala de tu casa juntamente con tu familia, vamos a clamar al Señor en esta hora y vamos a decirle de la siguiente manera: Padre, en el nombre de Jesús, renuncio a toda holgazanería. Y a partir de ahora, Señor, me comprometo a ser diligente. Buscaré hoy, Señor, llenar mi lámpara de ese aceite que es tipo de tu Santo Espíritu. No seré yo más un insensato o una insensata. Compraré ese aceite, Señor, en tanto que es de día. Te repito, la palabra de Dios dice, compra la verdad por precio. Proverbios 23:23, búscalo ahí en tu casa. Pero renuncia con un corazón sincero al Señor y dile: Padre, ayúdame, dame la capacidad de hacer en este tiempo lo que no había hecho y lo que ya tú me habías demandado, Señor. Yo no quiero que se cierre la puerta. Perdóname, hoy me arrepiento delante de ti, Señor. Clamo a la sangre de Jesucristo para que una vez más tú me limpies, tú me perdones, Señor. Tú vienes por una iglesia preparada, dice la Escritura, sin mancha, sin arruga, Padre Celestial. Aún aborreces la ropa contaminada por el pecado. Es necesario dejar de practicar las malas acciones, Señor, cambiar los hábitos, Padre Celestial. Ayúdanos, danos esa capacidad. Espíritu Santo de Dios, tú que estás en esta tierra, que no nos dejarías, que tú serías nuestro guía, nuestro maestro, nuestro consolador. Ayúdanos, Señor. Necesitamos esa sabiduría tuya, Padre Celestial, para en estos tiempos ser y actuar con diligencia, Padre, en todo lo que tú nos demandas. Te damos la gloria y la honra en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo declaro que sobre todo hogar, Padre Celestial,
tu bendición reposa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro Señor Jesucristo hoy ha venido a tu encuentro. Dice su palabra en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Si hoy has tomado la decisión de recibirlo, de hacerlo tu Señor y tu Salvador, yo te invito que el día de hoy hagas esta oración. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por mí en la cruz y que Dios Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Hoy renuncio a todo pacto con el mundo, a todo pacto con la carne, a todo pacto con el diablo. Y hoy hago un nuevo pacto contigo, Señor, para amarte y obedecerte. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Sé que si hoy muriera, al abrir mis ojos, estaré en tus brazos. Gracias, Señor. Amén y amén.